Bien, saludamos a las personas que nos ven y nos escuchan en este video podcast Comunicación en Salud e Interculturalidad, Puentes para el Bienestar Social. Esto es una conversación en el marco del proyecto Fondesit 11220179, donde participan la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello, los grupos temáticos de comunicación, género, interculturalidad, ciencia, salud y medio ambiente de la Asociación de Investigadores en Comunicación, INCOM, además de Fragua Lab y Simbiosis que nos acompañan hoy día. Soy Teresa Bernal, investigadora en la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello, y estoy junto a dos grandes investigadoras en ciencias sociales y que les voy a presentar a las dos panelistas que están hoy día y me acompañan. Primero, a la doctora Carolina Moreno Castro, que nos visita de España. Es un honor tenerla aquí hoy día. Ella es catedrática de la Escuela de Periodismo y miembro del Instituto de Políticas de Bienestar Social de la Universidad de Valencia, y todos sus trabajos han tenido un gran impacto internacional en los medios de comunicación por su gran interés en la transferencia de los resultados de sus investigaciones a la sociedad a nivel internacional. Carolina ha colaborado en la transferencia del conocimiento en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIC, y en la Organización de los Estados Iberoamericanos. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, y con un placer enorme de estar aquí compartiendo, como siempre, comunicación de la ciencia. Muchas gracias por la invitación de toda la escuela, especialmente de Teresa, pero es un lujo poder venir aquí a Chile y poder seguir extendiendo redes con tan fantásticas investigadoras e investigadores sociales. Así que es un verdadero placer y muchas gracias. El honor es nuestro, sobre todo para quienes te hemos citado en nuestros trabajos de investigación y te conocemos en el ámbito académico. También nos acompaña la doctora Nairvis Cibrián Díaz, que es académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Nairvis es doctora en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado y sus líneas de investigación son género, migraciones, discurso y tecnologías. Es investigadora responsable, además. Aprovechamos de felicitarla por este Fondesit de iniciación, denominado Exposición a discursos de odio hacia la migración en entornos mediáticos digitales, repercusiones en la percepción entre migrantes y no migrantes en Chile digital. ¡Wow! Tremendo tema. ¿Cómo estás, Nailis? Muy bien, Teresa. Muchísimas gracias por esta invitación y por la oportunidad de compartir diálogos interculturales y transdisciplinares entre las investigaciones que estamos acá presentes. Un honor para mí tenerlas a las dos. ¿Sí? Aquí vamos a conversar temas súper interesantes. Y vamos a partir este diálogo con algo que es muy, muy importante. Hoy día las ciencias sociales han tomado un espacio fundamental, ¿no es cierto?, en el conocimiento científico, porque estamos en una sociedad que presenta diversos problemas sociales, sobre todo en salud, por ejemplo, medio ambiente, en temas de, además de educación, en temas de migración, donde conversan diversos actores, ¿no? Actores políticos, actores de los medios de comunicación, de la ciencia, y en ese sentido, ¿no es cierto?, lo que buscan generalmente es poder hacer llegar esta información a las personas de la mejor forma posible, de forma rigurosa, con la finalidad, ¿no es cierto?, que las personas accedan a la información científica y puedan además tomar decisiones. Pero lamentablemente hoy día estamos frente a una sociedad que es bastante segregada y esa información no llega a todos ni a todas por igual. Entonces vamos a hablar hoy día un poco de eso, pero voy a partir un poco de atrás para adelante. Entonces aquí la conversación la quiero iniciar. ¿Cómo consideran ustedes hoy día que es el rol de las ciencias sociales en el conocimiento científico? ¿Qué espacios hemos ganado? No sé quién quiere partir, Carolina, Nairvis. Sí, Nair dice muy bien. Bueno, el rol de las ciencias sociales hoy día, digamos que estamos ante una complejidad en la cual se ha cuestionado las bases y los cimientos de la modernidad como tal. El proyecto de ilustración que parte en el siglo XX hoy día está cuestionado porque la idea de progreso que se suponía que iba a consolidar este proyecto de modernidad no ha sido tal. O sea, múltiples ejemplos en la historia nos demuestran que el ser humano no ha usado la tecnología, o la tecnología, entendiéndola no solamente como una técnica, sino como algo mucho más que eso, no ha sido usado todo el tiempo para el bienestar.
Y en ese sentido, las ciencias sociales tienen un rol fundamental de seguir reflexionando sobre cuál es el uso y cuál es, además, no solamente el uso, sino el sentido que tiene la técnica, entendiéndola como todo lo que hacemos para mejorar nuestro entorno o para avanzar en distintos proyectos, cuál es el sentido que tiene realmente hacia el bienestar social. Esa es una pregunta que nos interpela todo el tiempo, constantemente, y por lo tanto a los cientistas sociales, a quienes investigamos, todo el tiempo nos hace ponernos en cuestión. ¿De qué manera este proyecto está llegando y está beneficiando a la gente que tiene que beneficiar? ¿De qué manera este proyecto está contribuyendo a que mejoremos nuestras relaciones intergrupales? ¿De qué manera está contribuyendo a la convivencia? ¿De qué manera está contribuyendo a la cohesión social necesaria para que efectivamente las políticas públicas puedan también funcionar y puedan hacer, digamos, lo que tienen que hacer, que es permitir que distintos grupos, distintas identidades, distintas personas con distintas características puedan acceder y podamos disminuir las brechas sociales que existen. Entonces yo creo que hoy día esa es la gran pregunta. ¿De qué manera mi proyecto, tu proyecto, lo que hacemos, lo que investigamos realmente contribuye y no solamente es parte de nuestra trayectoria académica, sino que también hace un cambio y contribuye a que mejoremos las condiciones de vida de los grupos más vulnerables? Me parece estupendo. Además, dejaste tú una pregunta abierta que puede ser, ¿no es cierto?, la apuesta para Carolina. ¿Cómo contribuye lo que estamos haciendo? Bien, sí, Nair ha dejado el aristón muy alto, pero voy a continuar además porque me ha encantado y estoy 100% absolutamente de acuerdo con lo que ha propuesto. Venimos de un siglo XX donde justo los científicos se comprometían con cuestiones más armamentísticas y haciendo trabajos que socialmente no eran vistos de forma positiva, y además que ese desarrollo es un desarrollo que contribuye a la destrucción y no a la construcción. Entonces, bueno, lo ha dicho Nair y no quiero insistir en esto, pero es que estoy completamente de acuerdo y ese debate como persiste. Y de repente te lleva un momento a finales también del siglo XX donde la idea es, bueno, pero ¿y las ciencias sociales qué es lo que hacen? No, ¿qué hacen? O sea, no hacen nada. Por lo menos los científicos estamos desarrollando, pues tiene que ver a lo mejor con los armamentos o con otro tipo de tecnologías o tecnología de alimentos o en la farmacología, en diferentes ámbitos. Pero o con el día a día, las tecnologías, ¿no? Como yo digo, el Internet de las cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo tecnológico. Pero, ¿qué hacemos nosotros en las ciencias sociales? Bueno, pues hacemos algo esencial. Y es que la investigación en ciencias sociales pone a la persona en el centro. O sea, la persona es el centro de la investigación. No estamos pensando en otras cuestiones utilitaristas, sino estamos pensando en el ser humano. Entonces, claro, que todas una serie de disciplinas de ciencias sociales estén pensando en la persona, en su bienestar, en su capacidad de responder a esa vulnerabilidad, en cómo acceder mejor a los servicios, en cómo tener una calidad de vida, en cómo mejorar su situación en general, cómo romper brechas, cómo personas que son colectivos estigmatizados se puedan integrar. Pues hombre, yo creo que el valor de las ciencias sociales es incuestionable porque es poner, o sea, de acuerdo que con lo científico podemos decir, bueno, es que estamos buscando justamente una proteína que para ver qué tipo de enfermedad. Sí, de acuerdo, esa investigación existe, es importante, pero esa investigación es más rica cuando esa investigación tiene una dimensión social. Y eso es lo que estamos trabajando ahora precisamente desde los estudios sociales de la ciencia, y es la dimensión social de la ciencia. Tiene que tener una dimensión social siempre la ciencia, porque si no, el conocimiento no tendría, digamos, esa trascendencia. Y luego, ¿para qué aportamos? Aportamos, como ha dicho Nair antes, que es esencial, aportamos a las políticas públicas. Nosotros vamos avanzando conocimiento en ciencias sociales, damos muchos pasos y entonces los tomadores de decisiones ven
lo que va ocurriendo en la investigación y pueden hacer políticas públicas. Entonces, se pueden hacer, nosotros hablamos de policy brief, unas pequeñas recomendaciones cuando terminamos los proyectos, que esto puede servir para mejorar la sociedad y que se pueda integrar en un momento dado a la gobernanza, ¿no?, de un país. Ayer se hablaba de todo, en el conversatorio hablábamos de redes sociales y quiénes pueden lanzar mensajes. Después de haber realizado mucha investigación social sobre determinados topics, temáticas y redes sociales, de repente los estados se dan cuenta que tienen que hacer una regulación y que cuando alguien está hablando de un producto y es publicidad, tiene que poner el etiquetado de publicidad. Es decir, porque la investigación social ya ha dicho que esto pasa, ya ha hecho una valoración. Con ello quiero decir que poner a las personas en el centro de la investigación, hacer un modelo en el que haya una dimensión social siempre de la ciencia, es esencial para poder seguir avanzando como sociedad y para seguir avanzando dentro de un contexto, creo, en el que si estamos de acuerdo, todo el mundo quiere evolucionar y es que la calidad de vida de las personas mejore, haya menos brechas, seamos más integrativos, se tengan en cuenta a las minorías, la etnicidad. Es decir, creo que un modelo en el que casi todo el mundo estaría de acuerdo, a no ser que haya por ahí alguien que decida que no es así, pero en general ese modelo a seguir como sociedad. Me voy a tomar con una frase que dijiste, que tú me das para muchas frases y unas cuñas, pero la dimensión social enriquece la investigación, ¿no? Y que las personas son el centro de las investigaciones, y ese es nuestro rol también en la comunicación, en la investigación en ciencias sociales. Y frente a esto mismo, Nairbi, yo quería preguntarte lo siguiente. En términos de migración y diversidad del lenguaje, ¿no? Sabemos que hoy día la diversidad del lenguaje que se da en los medios de comunicación también no llega a todas las personas, porque aquí en Chile tenemos modismos diversos, hablamos de forma muy especial, muy rápido. No sé si Carolina, bueno, y tú también, ¿no? Esta es una mesa además internacional. Aquí tenemos a Carolina de España, Nairenis de Venezuela. Entonces, hay una diversidad. Y tenemos un lenguaje muy especial y hablamos muy rápido también. ¿Tú crees que esa diversidad de lenguaje y de conceptos podría afectar o no afectar en la toma de decisiones de grupos migrantes cuando se enfrentan a los medios de comunicación? Bueno, primero hay que partir de la idea de que la manera en la que los medios de comunicación representan a la diversidad no necesariamente es en el sentido del diálogo y no necesariamente es en el sentido de comprendernos y de comunicarnos. Generalmente, y los estudios así lo indican, el rol que han tenido los medios de comunicación respecto de las diversidades ha sido más bien instrumentalista. Representar a los grupos migrantes con ciertas marcas y huellas que los ubican en ciertas singularidades, pero no necesariamente como sujetos de habla, sino más bien como instrumentos para, por ejemplo, representar la criminalidad o la delincuencia, para representar la diferencia, y la diferencia no dialogante, sino la diferencia como lo otro, lo distinto. Y así también se han representado a los grupos indígenas. Siempre en los medios de comunicación, de alguna manera, ha habido una tendencia a representar la otredad de manera disímil y de manera en desventaja. Y en ese sentido esto impide el diálogo, esto impide la real comunicación y la real consideración de un lenguaje común que nos permita comunicarnos. Y desde ese punto de vista es muy importante también introducir el problema que tenemos en la actualidad, que es la desinformación respecto a las distintas diversidades. Esto genera si se quiere, una falla muy grande en cómo se toman las decisiones, tanto para las políticas públicas como para los grupos humanos. Entonces, si en un momento los medios de comunicación tenían como rol vigilar el entorno para que nosotros pudiéramos informarnos y tomar decisiones informadas, hoy día ese rol está también siendo
empañado y es cuestionado por la desinformación. Y esta desinformación se ha convertido en una estrategia. Hemos realizado una investigación en la cual hemos levantado que existe una estrategia desinformativa respecto a, por ejemplo, las comunidades migrantes, porque durante periodos electorales, durante periodos de ciertos intereses económicos y políticos que se ponen en la mesa, el grupo migrante es instrumentalizado para promover modelos económicos y políticos que permitan ciertas normativas, ciertas reglas que no necesariamente van a favorecer a los grupos vulnerables. Entonces, en ese sentido, yo creo que primero tenemos que poner en cuestión que haya hoy día una real comunicación y un real diálogo, y que los medios de comunicación estén siendo ese instrumento para dialogar y para comunicar. Más bien, se ha convertido en un obstáculo muchas veces en las relaciones intergrupales entre migrantes, no migrantes, entre grupos indígenas, entre la diversidad. Entonces tenemos que también encontrar la manera de que nuestras investigaciones puedan transferir nuestro conocimiento también a los medios de comunicación y sus rutinas periodísticas, para que puedan generar diálogos y convivencias entre los grupos humanos. Me parece súper atractiva esa reflexión, porque la desinformación, y lo que hablábamos ayer también en el conversatorio sobre desinformación en la era digital, es transversal a los diversos temas. Ayer lo veíamos en la ciencia, ahora lo estamos viendo también en temas de migraciones. Tú has dicho algo que también rescaté aquí, también has dicho una cuña muy interesante, que es el rol de los medios en las diversidades ha sido más instrumentalista en relación a la migración. Aquí te pregunto, Carolina, ¿cómo podríamos cruzar esto con la comunicación científica, por ejemplo? Bien. Es un reto. Es un reto. Si hay algún paralelismo que podríamos hacer. Es que estoy pensando en situaciones similares que pueda pasar en el caso de España con un colectivo que todo el mundo conocerá, que es el colectivo gitano. Entonces, con quien yo he hecho algunos trabajos, además, porque me parecía súper interesante. Todo lo que tiene que ver con la calidad periodística y cómo tradicionalmente se ha trabajado o se ha hablado de este colectivo. Entonces, estoy dándole vueltas qué es lo que ha pasado. Hay tesis doctorales de cómo se ha tratado a este colectivo a lo largo, pero de muchos años, estudios longitudinales en la prensa, y cómo se ha vinculado como una estigmatización, como un discurso siempre de superioridad de el payo frente al gitano, en fin, cuestiones que darían para otro conversatorio. Pero es un colectivo que actualmente en España se ha ido incorporando, digamos, a la sociedad a través de, es un colectivo que tiene doctores europeos, quiero decir que hay personas que ya son doctores, tienen profesores universitarios, hay congresistas en el Parlamento de España, tenemos personas es decir, que han llegado ya todas estas personas que parten de una minoría, han llegado. Entonces, relacionado precisamente con la ciencia, que también es algo que he hablado con ellos a veces cuando hemos hecho grupos de discusión, porque yo siempre he tenido curiosidad por saber desde este tipo de etnicidad si había algún tipo de rechazo, por ejemplo, con temas de vacunas, si había algún tipo de rechazos con algún tema especial, o si tenían un negacionismo frente al cambio climático o alguna cuestión. Y la verdad es que no ha sido así, porque los he incorporado a grupos de discusión y no ha sido así. De hecho, curiosamente, por los estudios que tenemos habitualmente, justo estos colectivos hacen como más caso a la autoridad médica. Es decir, si alguien va con su niño al médico, lo que quiere es que no vacune, lo cuide, lo trate bien, porque sienten como que la autoridad está ahí, y quizás más que a lo mejor una investigadora o un investigador que tiene como un pensamiento elaborado y crítico y toma decisiones, y ellos no lo hacen. Entonces, en este sentido me ha servido muy bien también para ver cómo se posicionan
diferentes colectivos y cómo estábamos nosotros comunicando. Con respecto a la desinformación, más en este tipo de minorías, digamos como que la desinformación es transversal, es decir, va para todo el mundo igual. Si ellos hacen más caso o menos caso, eso ya requiere un estudio de percepción que no tenemos demasiados resultados. Tenemos encuestas, pero las encuestas son anónimas y no sabemos si participaron o no. Pero en los estudios de recepción no sabemos demasiado si ellos perciben o no la desinformación pues de una manera diferente, ¿no? Porque el tema de la desinformación tiene varios aspectos. Uno, que en el tema de la ciencia es minoritario, es decir, aunque nos parezca que hay mucha desinformación sobre cambio climático, en comparación con lo que está circulando en política y en economía, vamos, es como un 1%, no sé, es mínimo. De cada 5 mensajes de desinformación en España y en Europa, porque hay varios estudios, incluso en Estados Unidos también comprobé, de cada 5 mensajes que circulen relativo a ciencia y tecnología, salud y medio ambiente, es 1. El porcentaje de la desinformación es curioso, pero está más enfocada, eso nos beneficia, por cierto, porque está más enfocada a la política, a la economía, a migración, por ejemplo. En el caso de migración sí que hay muchos, pero en el caso de ciencia menos, porque la autoridad científica todavía tiene como un peso. Y de hecho en casi todos los países la credibilidad de los científicos es alta, es elevada. Cuando les preguntas a las personas por diferentes profesiones, siempre dicen que creen en los científicos, en los profesores universitarios, les dan credibilidad. Los políticos no les dan credibilidad, pero los profesores universitarios y científicos sí. Entonces, quizás esa es la razón por la que circulan menos. Ahora, de nosotros muchas veces elegimos en el Observatorio Europeo para la Desinformación inmigración como temática, migración, porque es la que sabemos que nos da claves y pautas. Ciencia muchas veces no tanto, porque hay menos y además los que hay se ven mucho, porque en el sentido de que, a ver, bueno, puedes creer lo que consideres, pero si te están diciendo que hay unas inundaciones terribles y aparece un vídeo de YouTube diciendo que es que esto lo ha provocado el gobierno colocando satélites en las nubes para que, en fin, haces un discurso tan completamente de ciencia ficción que incluso no se redirige o reenvía en exceso, pero sin embargo con migración sí pasa. Con migración ya lo saben ahí, que migración es un poco como nosotros lo elegimos como modelo porque nos da un montón de pautas, porque sí que se redirigen muchos los mensajes y sí que tienen claves específicas más que los científicos. En caso de ciencia, ya digo, por ejemplo, voy a poner uno de broma que nos vamos a reír aquí todas, pero acordaros cuando la vacuna de la COVID, que había como unos vídeos de personas que se ponían cucharas en el brazo y como que, claro, aquello parecía un meme, o sea, parecía una broma, no era creíble, es decir, incluso había gente que lo reenviaba, pero mira lo que me acaba de llegar, o sea, es que la gente como que se imantaba, Mucha gente intentaba hacer eso también. ¿Qué pasaba si la cuchara se llegaba a una brazo? Claro, pero te quiero decir que al ser algo tan digamos, extraño y extravagante, pues como que de alguna manera eso no cala. Mientras que en migración no es así, porque te están diciendo que a lo mejor un migrante ha violado, ha matado, ha empujado, ha quitado esto, ha robado. Es decir, te están dando unas claves que pueden ser más creíbles. Y que además se conectan con el sesgo cognitivo. Claro, y la gente está esperando que le digan eso porque es lo que quiere creer. Exactamente. Y ahí yo creo que ahí me permito asomarle de lo que acaba de decir la profesora Moreno, porque en el fondo lo que sucede en migración es que allí converge tanto la salud, la interculturalidad, el tema intercultural, pero al mismo tiempo también la ciencia podría tener un rol súper importante para poder
desmitificar una serie de creencias y poder ayudar a que las personas superen estos sesgos cognitivos que hay respecto a la información que reciben. Por ejemplo, en el caso de... hay una desinformación que circuló durante mucho tiempo vinculada a la transmisión de enfermedades. Aquí los grupos migrantes eran los que eran portadores de ciertas enfermedades que hacían colapsar los servicios sanitarios y que al mismo tiempo estaban de alguna manera haciendo que los hospitales, las farmacias no pudieran atender a las personas nacionales. Entonces allí, por ejemplo, confluye la desinformación en salud, la desinformación en migración y al mismo tiempo la ciencia tiene un rol fundamental allí de publicar y de generar todos los datos necesarios para desmitificar una serie de creencias que están amparadas en miedos y sesgos cognitivos de las sociedades. Y entonces yo me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué la ciencia también no contribuye a mostrar todos los aportes que existen en Latinoamérica como en el mundo? Las sociedades se han construido a propósito de los flujos migratorios. Si no fuese por los flujos migratorios, no existiría nuestra sociedad latinoamericana, no estaríamos hermanados con Iberoamérica. Entonces, en el fondo, los datos científicos podrían contribuir a ver los aportes económicos, los aportes culturales, los aportes científicos de los flujos migratorios en todos los niveles. Y al mismo tiempo también podrían contribuir, los datos hoy día son muy importantes, podrían contribuir a proveer información para adelantarnos a situaciones que tienen que ver con flujos migratorios. La inteligencia artificial podría ayudarnos a prepararnos para los flujos migratorios y lo que viene. No es posible detener los flujos migratorios y esa es una realidad que enfrenta Europa y que enfrenta Latinoamérica, que enfrenta el mundo. La gente se mueve y es natural que se mueva, pero sí podemos utilizar de alguna manera los avances científicos para prepararnos de mejor manera y generar una gobernanza que justamente vaya hacia el bienestar. Y eso es lo que no estamos haciendo, más bien que estamos utilizando la tecnología para generar obstáculos respecto de las mejores condiciones que podemos tener. La sociedad es para polarizar, estamos utilizando la tecnología para generar falta de convivencia, generar conflictos ficticios entre tu cultura es incompatible con la mía. Utilizamos una serie de argumentos que son de alguna manera creados y que usan la tecnología para dividirnos, en lugar de más bien prepararnos y acondicionarnos para ser realmente sociedades globales e interculturales. Sí, y ahí voy a... Ustedes, yo estoy asombrada aquí, solo escuchando todo. Es que iba a añadir que una de las cuestiones que a mí me parece esenciales en este punto que comentaba era el tema de, es que en ciencias sociales se divulga poco. Ese es el problema, porque sí que hay mucho trabajo realizado sobre cómo no detectamos con todas estas cuestiones que son sesgos y que son estigmas y que son brechas, están estudiadas desde las ciencias sociales y todos lo saben, o todas las que estamos aquí sabemos que está todo eso estudiado. El problema es que no se divulga foco. El problema es que todo este conocimiento no llega a la sociedad. No llega, por ejemplo, lo que el titular esencial de ¿cómo se cree la gente que está construido el mundo? Pues porque salimos de una cueva y nos quedamos aquí por millones de años de esta cueva y ya estamos aquí y nadie se ha movido y nadie ha venido y nosotros no nos hemos ido. Ese no es el mundo. El mundo ha sido un mundo que ha habido mucho flujo de la gente ha intentado conocer todo el globo en unas primeras aproximaciones y hoy día se quiere seguir moviendo, buscando mejores condiciones de vida, mejores modelos. Yo siempre, el año pasado, se lo comentaba a propósito de todo lo que sabe que está ocurriendo en Estados Unidos. El año pasado tuve la suerte de estar 6 meses allí en una universidad y una de las cosas que yo les decía es que tenían que entender que
cuando alguien venía sin ningún tipo de documentación, de papeles, de nada, y dejaba toda su vida, por ejemplo en Venezuela o en Honduras, y llegaba hasta el pueblecito en el que yo me hallaba, a 300 kilómetros de Canadá, con un bolso nada más, sin nada, yo les decía, pero ustedes se han puesto en la piel de esas personas que dejan su lengua, su familia, su territorio, su comida, dejan casi su identidad, porque llegan a un sitio donde les da un refugio para que estén, en el sentido de una habitacioncita y tal, pero buscaban personas que les pudiéramos hacer de conexión lingüística para poder instruirles mínimamente, y dejaban sus países en condiciones, pues como ya se pueden imaginar. Y yo les decía a ellos, pero ¿ustedes se creen que vienen? O sea, que vienen porque sí, porque esto es una fiesta. Digo, esas personas traen una mochila de dolor, porque cuando uno decide hacer eso, no es porque está en unas condiciones positivas, sino se quedaría, porque a todos nos gusta sentirnos en nuestro territorio, con nuestra gente, con esa idioma que decía Teresa, con nuestros idioms, con nuestras... claro, nos sentimos mejor con nuestras redes familiares, redes de amigos. Y cuando se hace eso, entonces ahí reflexionaban, digo, es que claro, no es que vengan a invadir nada, es que vienen porque están desesperados, porque había gente que estaban con cuestiones de terrorismo, con cuestiones de tal, y la gente llega buscando algo mejor. Entonces yo ahí me fue que pensé, ¿por qué no llegarán los estudios sociales? Es decir, ¿por qué no habrá, si los hay? Porque hay un montón de trabajos, incluso nosotros tenemos en Poliglot proyectos hasta que son, cuando los hacemos, es como se nos pone la piel de gallina, se nos pone la piel de gallina. Meteremos todos nuestros Preferinos, claro, porque, por ejemplo, hacemos trabajos en los campos, en sitios, zonas donde, por ejemplo, todavía hay muchísimas personas refugiadas por un terremoto que hubo, no voy a decir ya ni siquiera los conflictos bélicos, pero hubo un terremoto gravísimo en Turquía y todavía hoy sigue viviendo gente en campos de refugiados, en tiendas de campaña. Y nosotros hacemos de vez en cuando proyectos. Pues es de una desesperación, una tristeza, una vulnerabilidad de tener a miles de personas, de niños, allí en tiendas de campaña, en medio de la nada, porque, bueno, pues se destruyó todo. Hay trabajos. El problema de ciencias sociales que revisan a estas personas, que hacen, pues hacen biografías, hacen historias de vida, hacen grupos de discusión, hacen entrevistas estructuradas, todo tipo de investigación social. El problema es que eso no ha llegado, porque ese es el tema de la divulgación, que la divulgación de la ciencia tiene que ser la divulgación de las ciencias sociales, ciencias empíricas, las matemáticas, astronomía, sí, pero hice biología y ellos que ya hacen la divulgación. No, la divulgación de las ciencias. Tenemos que divulgar también qué pasa en esos campos de refugiados con esas personas, qué pasa con esos colectivos, cuáles son sus derechos, cómo se sienten. Todas las personas que tienen, por ejemplo, que están en un tratamiento oncológico y en un momento determinado se paraliza por una catástrofe natural, o como puede ser un terremoto, o por una catástrofe no natural, como puede ser un conflicto bélico. ¿Qué hacen esas personas? ¿Cómo se mueven? ¿Dónde encuentran la medicación? O sea, es una situación, y aquí estamos maravillosamente bien en esta universidad y en nuestros mundos estamos muy bien, pero sabemos que somos una minoría en el fondo. Todo eso lo tenemos que tener, una minoría muy afortunada y muy privilegiada por poder estar aquí hoy en este conversatorio, cuando sabemos que prácticamente pues hay una gran mayoría que, aunque la gente no lo sepa, quizás también la gente lo debería saber. Exacto, y justamente de la mano de eso, hablando además de los estudios, Carolina, tú dentro de los estudios que realizaste durante la pandemia había uno que abordaba
justamente la desinformación que circulaba mediante WhatsApp. Y esto, dentro de los hallazgos, a mí me llamó mucho la atención porque vamos a llegar al tema de género, que es otro problema, además del tema de migración, ¿no? Y que además van interconectados. Y me llamó la atención que estos resultados mencionaban que los hombres eran más propensos a la creación de este contenido que desinformaba durante la pandemia que las mujeres, y un porcentaje del 45%. Entonces, ¿por qué creen ustedes, aquí dejo la pregunta abierta también, que se produce este fenómeno? ¿Tiene que ver con los usos, con los accesos? ¿Qué pasa también en materia de migración respecto a esta flecha? Con respecto al estudio sí que fue curioso que sigue predominando en la credibilidad o en el sesgo que tenemos, prevalece todavía la autoridad como masculina, no como femenina. Prevalece esa autoridad. Entonces, ¿qué pasa en la pandemia? Como sujeto actante, el que decía, yo soy médico y puedo decir que es que lo que está ocurriendo es que hay medicamentos pero que no se quieren dar, es que, o sea, se lanzaban como estrategias estas de desinformación, eran voces masculinas y eran hombres. Y uno dice, es que tienen más tiempo para hacer esto. Había muchas lecturas, aparte de que no sé si tienen más tiempo o no, pero sí que cuando tú lanzas un bulo y es una mujer la que dice, soy la doctora tal y no sé qué, la credibilidad, y esto es así. No sé si es por la voz, si es por el tono, no sé por qué es, pero bueno, hay muchos trabajos que todavía siguen vinculando la autoridad con lo masculino. Cuando un hombre da una orden, se acata esa orden mucho mejor que cuando la da una mujer, porque es como que es lo que nosotros, es como se suele decir, el ADN cultural. Y el ADN cultural, cambiarlo nos va a llevar unas cuantas generaciones. Entonces, en ese ADN cultural tenemos interiorizado que la autoridad es masculina y aparecía completamente en ese estudio. No nos sorprendió mucho, pero dijimos, curiosamente, en un periodo solo de un mes, viendo todo lo que está llegando de desinformación en el pico justo después de un estado de alarma que se decreta, donde todo el mundo está encerrado, como inmediatamente los hombres empiezan, o las voces masculinas empiezan a mandar muchos bulos. Y luego otra cosa que hacía, no lo vi en ninguna mujer. O sea, no. Algunas mujeres decían, yo soy doctora y puedo decir que en los hospitales, y lanzaban alguna cosa. Pero en general, por ejemplo, una cosa es el hacer el atelier. Es decir, había imágenes de hombres de pie como delante de un laboratorio, como que si ellas fueran doctores o investigadores, montando un bulo, montando que a lo mejor pues simplemente con la famosa lejía que decía Donald Trump, era suficiente para eliminar la COVID y cosas así. Entonces, se hacían como que se hacían un escenario con sus fotos, y esto pues no lo hizo ninguna mujer, curiosamente. Entonces, luego lo que no hicimos fue un análisis imagen a imagen. Lo que nos interesaba en general era el mensaje que se estaba dando por la situación que teníamos, pero sí que desde luego tenemos todo ahí guardado y requiere un estudio ahora diacrónico, una vez que ha pasado el tiempo, de ver por qué hacían esos montajes de, pues eso, de un laboratorio, de salir con la bata blanca. En fin, esta idea de autoridad. Y bueno, y salió justamente con la voz básicamente masculina y por supuesto tenían más credibilidad. Interesante. ¿Cómo se vive esto la migración, la brecha de género? Mira, muy interesante lo que acaba de señalar la doctora Moreno, porque ella nos está hablando desde el punto de vista del contenido, de cómo el contenido es percepcionado y entonces la autoridad es atribuida en su mayoría hacia las figuras masculinas. Sin embargo, desde el punto de vista del consumo de la desinformación en las audiencias, al menos en los grupos migrantes, lo que pasa un poco es que las mujeres tienden a ser las que más creen en desinformación, o las que más son víctimas de la desinformación, de dos maneras. En un principio, muchas veces porque son las que están más activas buscando información para ayudar a otros.
en los estudios de audiencia que hemos realizado sobre el uso de información en grupos migrantes, las mujeres están buscando información principalmente para ayudar a sus grupos familiares, para poder ir a la clínica que corresponde, al CESPAN que corresponde, al servicio público que corresponde, para darle información a un familiar que viene llegando. Son las que hacen ese trabajo de cuidado desde la información. Están pendientes de ayudar a el grupo familiar y por lo tanto caen con mucha más frecuencia en la desinformación. Y por otro lado también son sujetos de desinformación porque son sexualizadas, porque son representadas de manera no solamente estigmatizada y racializada, sino también sexualizada. Entonces son las que también más se representan en los contenidos desinformativos de una manera estigmatizada y, como te decía, racializada y sexualizada. Entonces son víctimas de la desinformación y objeto de desinformación desde el punto de vista de las audiencias y de los grupos. Entonces es súper interesante cómo puede dialogar y cómo puede ser el género un eje transversal en cómo, nuevamente, si lo interseccionamos, hay una exclusión de las mujeres como sujetos de autoridad y además son objeto de desinformación y son las víctimas de la desinformación. Entonces, si hacemos un estudio de género que transversalice esto, vemos cómo se produce una doble y triple exclusión. Sí, totalmente. Nairvis, tú estudias los discursos de odio en la población migrante y no migrante, ¿cierto? Y esto también afecta, y es algo que estudias tú además, las relaciones grupales. Totalmente. Entonces, según lo que tú has estudiado, y aquí Carolina también puede seguramente tomar nota de esto porque son temas que ella ve, ¿de qué manera la salud mental se ve afectada? ¿Y cuáles son los retos de los medios de comunicación para contribuir al bienestar social de este grupo? Sí, mira, los fenómenos nos van interpelando. Cuando uno investiga, uno no necesariamente parte con la idea de hacer lo que termina haciendo. Entonces, claro, esta es una investigación que partió desde las narrativas interesadas sobre las narrativas hostiles respecto de la migración y sobre los discursos de odio. Pero cuando levantamos los hallazgos, nos damos cuenta que uno de las repercusiones más terribles que tiene el discurso de odio y las narrativas hostiles, que no solamente es un efecto que se produce en cadena, no es solamente, no nacen de la nada. Los discursos de odio se conectan con la representación mediática. Parte primero la representación mediática, es decir, una noticia negativa sobre migración, y los discursos de odio se instalan en los comentarios de esa noticia dentro de las redes sociales y después van escalando a tal punto que se convierten en una agresión directa a la persona. ¿Por qué? Porque en estos comentarios de estas noticias confluyen migrantes y no migrantes. Entonces, parte, por ejemplo, una discusión entre una persona no migrante que empieza a hacer discursos discriminatorios directos, y luego interviene una persona migrante y esa persona migrante luego es amenazada, por ejemplo. Entonces se produce un efecto, una repercusión en la autopercepción de las poblaciones migrantes y en la autopercepción entre grupos, es decir, cómo yo percibo a los chilenos y cómo los chilenos perciben a las personas migrantes. Y en esa intersección, en esa relación, se empieza a dar, se afecta la salud mental de las personas, porque empieza a haber una repercusión que tiene que ver con no tengo opción, no tengo a dónde ir, estoy atrapado en este lugar, no tengo tampoco buenas relaciones, no tengo futuro, y empieza a aparecer la ansiedad, la depresión, entre los grupos, pero no solamente afecta a los grupos migrantes, afecta también al grupo no migrante, es decir, afecta también la salud mental de los chilenos y de las personas nacionales, porque en el fondo también ese odio o esa animadversión va mediando la convivencia cotidiana y va generando hostilidad en general. Entonces, lo que hemos levantado es que no solamente se daba evitación mediática, que fue el primer hallazgo que tuvimos en esta investigación, news avoidance, las personas dejan de seguir ciertas cuentas, que es grave, porque dejan de seguir cuentas importantes que tienen que ver con políticas públicas, dejan de saber cuáles son sus derechos, porque
dejan de seguir a los medios. Entonces hay una evitación mediática y eso es lo primero, y eso también tiene repercusiones en cuanto a ejercicio de derechos, en cuanto a acceso a los servicios, pero luego de eso hay una repercusión a nivel de la salud mental que es grave y que tiene que ver con que las personas comienzan a tener problemas en su convivencia cotidiana, en las relaciones laborales, en las relaciones de vecindad, porque además estamos hablando de contextos donde muchas veces hay hacinamiento, en contextos donde muchas veces hay otro tipo de vulnerabilidades, también se empieza a recibir que hay una lucha por los servicios, que se lucha y que los servicios se supone, hay un imaginario de que son escasos y que por lo tanto hay que luchar por eso. Entonces empezamos a ver que se restringen los derechos a la infancia y empezamos a ver problemas en los colegios de convivencia entre la infancia migrante y no migrante. Entonces las repercusiones van cada vez aumentando y allí nuevamente es importante entender que esto parte en los medios, en la representación mediática, pero las repercusiones son inmensas en cuanto a la convivencia y la cohesión social. Además que en las redes sociales la regulación no suficiente de los comentarios, por ejemplo, de la información que circula masivamente ahí. Carolina, ¿cómo lo ves tú esto? A ver, justamente voy a conectar con el tema de las redes sociales y con todo lo que tiene que ver con diseminación en la esfera digital. En Europa, la Comisión Europea ha firmado un código de prácticas de desinformación que es inclusivo, obviamente no solamente con informar negativamente, fake news, hoaxes y todo esto, los bulos como llamamos nosotros, sino también con discursos del odio, haters, todo tipo de vocabulario que pueda ser ofensivo, discriminatorio. Entonces, aquí ocurre una cuestión. Se plantea que las grandes plataformas, me refiero a X, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, que todas estas plataformas firman, pero está firmado desde hace como 3 años. Se llama el Code of Practice of Disinformation, un código de prácticas de desinformación, que tienen que firmar estas grandes plataformas donde ese código les hace que tengan una responsabilidad, es decir, les dice que cada 6 meses tienen que hacer un informe para explicar todo lo que han hecho para evitar esto, para evitar todo lo que acabamos ahora mismo de hablar en esta mesa, para evitar todo, es decir, evitar discriminación, politización, polarización, mensajes conspiranoicos falsos. Vale. Entonces, ¿qué nos ha tocado a nosotros hacer en un proyecto? Nosotros ha tocado ver el assessment, es decir, la evaluación de esos reports. Claro, las plataformas te dicen que sí que hacen campañas para eliminar todos estos discursos, que tienen verificadores. Ahora los han quitado porque creo que Elon Musk ha dicho que los quitan, pero tenían verificadores para verificar todo esto. Y sin embargo, claro, yo era como una especie de situación muy extraña, porque por una parte leía la realidad, es decir, yo me metía en las redes y veía lo que se estaba publicando, y por otra me tocaba evaluar el informe en el que ellos decían que habían hecho muchas acciones, pero muchísimas, no os podéis imaginar. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad que hacen esas acciones? Sí, es verdad. Es verdad que hacen determinadas campañas, que de vez en cuando borran cuentas, ese tipo de cosas las hacen, pero de que eso es absolutamente minoritaria y no es la realidad que uno ve. Dicen también que regulan los contenidos, que tienen reguladores de contenido, que eso no es lo que uno ve. Entonces, en los informes que hemos evaluado, porque al final uno termina con disonancia cognitiva, tú terminas completamente en estado de, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Me toca hacer una evaluación de lo que hice. Imaginemos que yo fuera un investigador que no pudiera ver la realidad, que yo no pudiera ver lo que está en la esfera pública y que estuviera haciendo una evaluación, pues yo diría, bueno, pues estas plataformas están
diciendo que han hecho un hecho, que han regulado contenido, que han eliminado cuentas, que además han hecho unos determinados contactos con universidades, con fact-checkers y que han eliminado todo esto. Pero eso no es la realidad. La realidad es que cuando te vas a la esfera pública es una realidad donde se ha perdido lo esencial para mí, además de todas las cosas que se han puesto sobre la mesa, es el respeto. Para mí, vital, o sea, en esta sociedad que tenemos, a mí hay la palabra clave que creo que es el respeto. Y eso se perdió hace tiempo. O sea, entonces, el respeto por la diversidad, el respeto por la diversidad, por las opiniones, o sea, todo es zafio, vulgar, todo es con un vocabulario agresivo, no sé, todo se torna de una manera que es como lo que se suele decir del dark side, ¿no? El lado oscuro, que es muy feo, en lugar de utilizar estas propias redes para lo que creíamos que iba a ocurrir, que era pues diseminar lo que se hace, difundir noticias que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, cuando los ministerios de ciencia o los ayuntamientos deciden enviar información a la ciudadanía, es decir, hay que utilizar las redes como redes de servicio público, que tengas información, acceso a la agencia de meteorología, a la agencia de alimentación, de fármacos, es decir, en lugar de utilizar esa tecnología para llegar a todo el mundo, pues uno entra en un espacio que es, como yo digo, irrespetuoso absoluto, y hay una pérdida de respeto. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en los informes que nos ha tocado evaluar, el briefing lo hicimos hace muy poco, dijimos a las plataformas que ese era el primer informe que evaluábamos, que veíamos todo cogido con pinzas, y luego otra cuestión que evaluamos también, y es que, y aquí creo que vamos a compartirlo todas esta misma idea, y es, claro, cuando estas plataformas hacen alguna acción, la hacen, por ejemplo, una acción en Alemania. ¿Qué más mira que tú hagas en X en Alemania una acción? Yo vivo en España, en mi país se hablan 4 lenguas distintas, ninguna en alemán, no somos Suiza, somos España, hablamos. O se ha hecho una en Hungría. Y entonces una de las cosas que pedimos continuamente es que en Europa no quiero ni contar las lenguas, o sea, no las sé, pero por supuesto más de 27, más de 30 lenguas. Entonces hay que utilizar, o sea, la gente tiene que tener su herramienta para comunicarse. Y si haces acciones, tienes que hacerlas en muchas lenguas. Entonces, bueno, pues hemos dicho eso, hemos dicho que hay que regular más los contenidos, que no puede ser que se haga publicidad encubierta, que no puede salir influencers que no tienen ninguna titulación diciendo barbaridades que pueden afectar a la salud pública de las personas o especialmente de la infancia. Hemos dicho un montón de acciones y ahora nos toca hacer en junio el siguiente informe de evaluación, y sinceramente no creo que Elon Musk esté pensando en nuestro informe. Quiero decir que lamentablemente no creo que ni Zuckerberg, o sea, no creo que estén pensando en los informes que hacemos desde el Observatorio Europeo de Desinformación. Hacemos estos informes, no creo que ellos estén muy preocupados por estos informes, y a mí sí que me gustaría que desde la gobernanza sí que se nos cuidara un poco más como sociedad, ¿no? Se tuviera en cuenta que nosotros como usuarios no podemos hacer, o sea, lo único que podemos decir es no acceder, y puedes hacerlo, igual que puedes decidir no encender si tú quieres un televisor o no entrar en YouTube, claro, puedes hacerlo, pero también te pierdes unos canales maravillosos de información y una posibilidad abierta al conocimiento, porque claro, los canales tienen una pluralidad de información que te ofrecen un conocimiento maravilloso. Entonces, la utilización de los medios, como ya dijo Humberto Eco en los años 80, es decir, no es el medio en sí, sino cómo hacemos uso de esos canales. O sea que... Sin duda, sin duda.
Bueno, y en ese sentido yo creo que allí uno de los grandes obstáculos que tenemos para poder poner la ciencia al servicio justamente del bienestar es que se deje de tener una perspectiva mercantilista de los procesos, y porque en el fondo la razón por la cual esta información no se publica, no llega o no se promueve es porque justamente se tiene la consideración de que no genera rating, de que no es rentable, sino que más bien lo rentable es la polarización, lo rentable es el conflicto, y en ese sentido nuevamente volvemos a la responsabilidad que necesitamos que los medios de comunicación y quienes ejercen el periodismo tengan desde las salas de clase y desde la asignatura de ética, tan importante formar a nuestros estudiantes para que el día de mañana puedan tener esa convicción de no promover el odio, no promover la violencia y el diálogo porque es lo que vende, sino que más bien puedan contribuir a que se abran espacios de diálogo en los medios de comunicación, de diálogos reales, con actantes y con sujetos de habla que puedan tener agencia y que puedan justamente generar cambios. Porque lo que está pasando es que estamos atrapados en un modelo económico mercantilista que está pensando todo el tiempo en cómo esto me puede redituar. Por eso es que vemos que lo que se publica es justamente la farandulización de los fenómenos sociales, la conflictividad en todo orden de ideas, hasta hace muy poco, todo lo que tiene que ver con migración de alguna manera es cómo esto vende. ¿Cómo hago para que la gente el día de mañana vea este noticiero, vea este matinal? Entonces, ¿cómo lo convierto en un espacio para la polarización y porque en el fondo eso ¿a quién beneficia? Beneficia a los dueños de los medios de comunicación y por otro lado beneficia a los proyectos políticos extremistas. Y como estamos en contexto siempre de poselecciones o preelecciones, siempre la gente está pensando cómo instalo el modelo económico y político, y entonces nos tienen a nosotros los ciudadanos no discutiendo sobre cómo podemos mejorar las condiciones, sino discutiendo sobre el otro es así y esta otra persona hizo esto y los venezolanos son de esta manera y los mapuches son de esta otra manera. Y ahí es donde necesitamos que nuestros científicos, que nuestros estudiantes, que desde las cartas que se envían a los medios de comunicación, desde a quienes tenemos en las redacciones, desde los practicantes, se levanten voces de necesitamos otro tipo de comunicación, necesitamos otro tipo de información, necesitamos generar espacios de diálogo y convivencia. Ya llevamos un montón, se nos pasó volando el tiempo, ha sido, pero de verdad, muy enriquecedora esta reflexión, esta conversación. Nosotras seguiremos conversando afuera con un café, pero aquí vamos a ir cerrando. Me voy a quedar con algunas reflexiones que ustedes han dicho, que las voy a mencionar, las fui anotando. La dimensión social enriquece la investigación. El rol de los medios en las diversidades ha sido más instrumentalista en relación a la migración. La desinformación es transversal a los diversos temas. Necesitamos que se divulgue lo que hacemos en ciencias sociales, por favor. Esto es muy importante. También somos parte de la ciencia. También tenemos brecha de género en las ciencias sociales. Esto no es una cosa solo de las áreas STEM, aquí me salgo del libreto, ni de las ciencias exactas. También están las ciencias sociales. Sobre la desinformación en salud, en migración, la ciencia y medios tienen una gran responsabilidad. Los datos podrían contribuir a adelantarnos, a prepararnos para flujos migratorios. Usamos la tecnología para generar obstáculos sociales. Todo esto lo han dicho ustedes, son frases pero que yo las pondría en un libro. Las mujeres en grupos migrantes creen o son víctimas de la desinformación, son las más activas buscando información. La regulación de contenido en redes sociales no es suficiente. Dejar de tener una perspectiva mercantilista en los medios y que exista un diálogo. Todas esas son las cosas que ustedes hoy día han dicho y es parte de esta gran reflexión. Yo les quiero dar las gracias, Carolina. Quiero dar las gracias también a Ana Irvis por esta conversación. No sé si alguna brevemente quiere cerrar también esta reflexión con algunas palabras. No, yo muy agradecida. Ha sido un placer y se me ha hecho corta. A mí también. Sí. Para mí ha sido un honor. Yo creo que me voy más convencida de la necesidad de hacer transferencia y transferencia a todos los niveles, con nuestros estudiantes, con las personas con las que trabajamos en las comunidades. Y yo creo que ese es el gran desafío, que la ciencia pueda salir
los espacios académicos y que pueda realmente contribuir. Yo me voy con ganas de hacer investigación en conjunto. Nairvis también. Claro que Carolina, sí, aquí podría salir algo interesante. Sí, totalmente. Bien, muchas gracias a todas las personas que nos ven o nos escuchan en este video podcast Comunicación en Salud e Interculturalidad, Puentes para el Bienestar Social. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.